Buenos días amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y me encuentro en compañía del investigador Iván Antesana. Buen día, profesor. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. A tus Gracias a órdenes. usted por aceptar. Había bastante gente pidiendo a través de las redes que yo tuviese una entrevista con usted. Muchos han deleitado con las conferencias que usted ha dado sobre la inexistencia del Jesús histórico. Así que para partir esta entrevista, esta charla, ¿cómo se puede explicar, Iván, el origen del cristianismo a partir de un personaje que según muchos proponen que no existió, en este caso Jesús? En realidad, aquí eh, el tema del Jesús histórico es como una especie de triángulo de las Bermudas de la investigación histórica, ¿no? O sea, como una especie de zona misteriosa en la que de pronto todo lo actuado, todos los protocolos, todos los procedimientos, toda la teoría, de pronto se suspende, ¿no? En una zona muerta, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Tiene mucho que ver, quizás sea un poco árido. Yo no soy historiador de profesión, pero eh, hay mucha gente pues que lee historia, que sigue historia, y normalmente dejan de lado los aspectos metodológicos que sí se van a estudiar en una, digamos, formalmente, ¿no? En una carrera de historia. ¿Y, ¿Y por qué tiene esto que ver? Porque en realidad los movimientos sociales jamás se han iniciado en con una sola persona, con un iluminado, ¿no? Eh, Mucha gente le produce pues tirria, ¿no? Cuando se les menciona los modelos del materialismo histórico, ¿no? Por una cuestión de prejuicios ideológicos, pero en realidad hay muy pocos desarrollos teóricos que hayan aportado, ¿no? Una explicación coherente a este fenómeno. Es decir, la historia avanza por procesos. O sea, bueno, si tomamos el modelo digamos, del materialismo histórico, bueno, en la base están las condiciones económicas, luego vienen las fuerzas de producción, ¿no? Y encima de las fuerzas de producción ya están los mecanismos culturales, las formas sociales de organización, ¿no? Y después de esas formas sociales de organización están los, digamos, propiamente los entes políticos, ¿no? Y las personas que conforman. O sea, es una pirámide, ¿no? Y solamente, digamos, el líder, ¿no? El dirigente particular que articula o representa un movimiento es un resultado de la necesidad, digamos, ¿no? De procesos de cambio. Entonces, no es que esa persona lo origina todo, no es al revés. Toda la estructura, ¿no? Va evolucionando, cambiando, se van dando ciertos procesos, digamos, ciertas señales, y entonces aparecen necesariamente algunas personas que van a, a sintetizar esto, que lo van a comunicar, que lo van a articular, que van a convocar, ¿no? Pero no son iluminados, ni milagrosos, o sea, ningún proceso ocurre porque apareció alguien y ese alguien dijo algo tan revolucionario que todo el mundo cambió. Eso es una fábula, eso es un cuento, ¿no? Eso permite explicárselo a muchas personas, pero hay que entender que eso es en un sentido metafórico y que toda la literatura antigua tiene ese sentido metafórico. Es decir, en los mismos evangelios canónicos, cuando ya en una época tan tardía, porque yo, por ejemplo, soy de la idea de que los evangelios canónicos, el primero obviamente es el llamado Evangelio de Marcos, y yo pienso como algunos investigadores que esto data del siglo II, ¿no? Que esto es imposible que haya sido escrito en el siglo I. Y tiene una explicación
digamos, colectiva. Es decir, cuando en este episodio del Evangelio de Marcos, Jesús estaba reunido y lo llaman para decirle, ah, afuera está tu madre, ¿no? Y tus hermanos. Y él dice, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién es mi madre? ¿No? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No? Todos mis prójimos, todos son mi familia, algo así, ¿no? Entonces, eso no es, pues, el hippie pelucón que está renegando de su mamá, ¿no? No es eso, ¿no? Y no es algo tampoco tan simple como ellos no son los únicos, yo los quiero a todos tampoco, ¿no? Eso es básicamente una línea para descalificar a todos los movimientos que se consideraban más autorizados dentro del cristianismo por el hecho de reclamarse herederos, ¿no? Del linaje familiar del supuesto fundador, ¿no? Había muchas peleas de autoridad, entonces la estrategia que terminó dando réditos fue la estrategia de la sucesión apostólica, el argumento que todos al final enarbolaron, y los que ganaron, los ortodoxos, los proto-ortodoxos, que luego se convirtieron se hicieron llamar católicos, que es un argumento muy simple, ¿no? Jesús fundó la religión, él tuvo discípulos, esos discípulos a su vez difundieron el mensaje, ya. A nosotros, algún discípulo en particular nos encargó también el asunto, ¿no? Entonces, esa es digamos, la línea de la sucesión apostólica, ¿no? Entonces, y todo eso en la literatura antigua se expresa de una manera literaria a través de personas y de hechos entre una persona y otra. No, no es que tal persona haya existido. Entonces, en realidad, los procesos se estaban dando, ¿no? Esta afirmación que uno lee de parte de muchas personas, ¿no? De que incluso dentro del quehacer histórico llegan a un extremo tan dogmático como el menospreciar la evidencia histórica. Entonces dicen, no, para que Jesús haya existido, no es necesario ni el testimonio de los padres de la iglesia del siglo II, no es necesario buscar las pruebas literarias, no es necesario. Es simplemente que es imposible explicar todo si no hubiera habido Jesús. ¿Ya? Eso es una frase completamente fanática, antihistórica, ¿no? Que no dice nada, que pretendiendo decir mucho, ¿no? Porque nunca, jamás, ningún proceso social humano ha empezado con una persona que fue reconocido como el fundador. Nunca, ¿no? Iván, y esta otra frase que dicen sobre la persecución. Entonces, ¿por qué tanta gente dio su vida en el primer siglo por algo o alguien que no existió? Bueno, en realidad nunca fueron tantas personas. Hay varios estudios, ya libros publicados, ¿no? Donde obviamente eso de la persecución es un discurso victimista, ¿no? Para tratar de ganar adeptos. Hubo persecuciones porque tenemos que después de, digamos, el último emperador de la dinastía Flavia, ¿no? Eh, uno de los últimos, ¿no? Eh, más o menos hacia el año 98, por ahí. Sí, por una cuestión de intolerancia, efectuó alguna represión, ¿no? A las religiones que no se ajustaban a la religión estatal, ¿no? Entonces, estamos ahí hablando de que sí, de que se han registrado casos de martirios, de esas torturas, pero la propaganda cristiana, a través principalmente de Eusebio de Cesarea, ¿no? Pretende, ¿no? Establecer que fueron pues decenas de miles, ¿no? Eso es una fantasía también, ¿no? Hubo represión, porque los romanos eran brutales, ¿no? Reprimían por cualquier cosa, ¿no? Pero no es, digamos, un cuadro como el que
la historiografía propagandística cristiana pretende demostrar, ¿no? No es eso, ¿no? Y mucho menos en el siglo I, a lo más, como te comentaba, a finales del siglo I, ¿no? O sea, que estamos hablando del año 98 en adelante, o sea, ya estamos prácticamente en el siglo II, ¿no? Entonces, eso, digamos, mm, eh, esgrimido como una prueba, ¿no?, de una supuesta verdad, tampoco tiene sustento. ¿Eso qué quiere decir entonces? Como hay un montones de yihadistas que se revientan con un cinturón de bombas en la cintura, como son capaces de morir por esos dogmas tan agresivos, entonces lo que ellos defienden es verdad también, ¿no? Y es más verdad porque se matan con más gusto, ¿no? ¿No? Hasta los mulás salen a decir que no tienen ningún miedo, que se van a morir, ¿no? Porque, claro, como les ofrecen 72 vírgenes al otro lado, ¿no? Como si hubiera otro lado, ¿no? Entonces piensan, ¿no?, que con ese cebo sexual que les ponen, ya listo, todos los hombres se matan, ¿no? Y eso tiene que ser verdad, nadie se mataría si eso fuera mentira. Ese es un argumento que se cae, digamos, por su propio peso, que no resiste el menor análisis. Incluso autores tremendamente sobrevalorados como Yuval Harari, ¿no? En su obra Sapiens, que bueno, demasiado posmodernista para mi gusto, relativista, especulativo, exagerado en muchas partes, pero hábil para sintetizar una serie de procesos. Él mismo, en las primeras, digamos, los primeros capítulos de Sapiens, establece que sí, que en realidad el lenguaje humano evolucionó para dos cosas, ¿no? Para el chisme, por un lado, porque el chisme trae la información social, ¿no?, para interactuar, y por otro lado, para hablar de cosas que no existen, que las cosas que no existen son tremendamente importantes en todas las sociedades humanas, y pone como ejemplos, por ejemplo, las personas jurídicas. No existen, ¿no? ¿Qué cosa es? Por ejemplo, pone el ejemplo de una automotriz, ¿no? Una automotriz, ¿qué cosa es? ¿Es el dueño? No. ¿Es la plantilla de trabajadores? Tampoco. ¿Es los carros que fabrica? Tampoco. ¿Es la infraestructura de la fábrica donde todo? Tampoco. Es una entelequia, es una fantasía, ¿no? Donde se le da una personería jurídica, ¿no? Para, digamos, poder regular y ordenar, ¿no?, y clasificar y gestionar y tener estadística y toda una serie de controles para podernos organizar, porque mientras más gente somos, es más difícil, ¿no? Entonces, esa idea de que lo que es imaginario es muy importante y sirve como mecanismo de cohesión social, es una idea en la cual puedo criticarle y estar en contra de muchas cosas que dice Harari, pero ese concepto sí es totalmente válido, ¿no? Y yo sí, digamos, puedo respaldar eso y podría, digamos, en ese sentido decir, eso es suficiente para entender por qué razón ninguna muerte de ninguna persona religiosa puede considerarse como una prueba de valor, una prueba de verdad, ¿no? Puede significar que, bueno, que había personas dispuestas a morir por su fe, ya, perfecto, eso sí lo puedo entender, pero eso no significa que todo lo que diga esa fe es verdad, ¿no? O sea, el mecanismo de valoración es otra cosa, muy diferente a las actitudes personales o sociales, de modo que eso no es prueba. Para hablar un poco sobre los llamados criterios de dificultad. Por ejemplo, Ya. que se nos narra Jesús libre de pecado, que luego se muestra en los evangelios su bautismo. ¿Para qué o cuál es la razón de que los evangelios narren este bautismo de esta persona sin pecado si luego iba a ser tan difícil de explicar? Bueno, hay que ponernos un poquito en contexto. Los cuestionamientos a la existencia
del llamado Jesús histórico tienen su origen más o menos en la época de la Ilustración, ¿no? De la época de la Revolución Francesa. Y, y de hecho, los primeros antecedentes en realidad están en Alemania, ¿no? Con la obra de Reimarus, ya en el siglo XVIII también, pero antes, digamos, unas décadas antes de la Revolución Francesa. Y en realidad esto motivó, ¿no? Que desde, digamos, como lo habitual en lo que es, digamos, en predios de la iglesia, ¿no? Del catolicismo, como se asumía, ¿no? Bueno, leemos los evangelios, decimos que esto es verdad y nadie nos puede decir, y por siglos era así. Si uno preguntaba, le cortaban la cabeza, lo quemaban, le confiscaban todo. Entonces qué bonito, así todo el mundo les daba la razón. Pero cuando la iglesia ya deja digamos, de mantener ese tipo de poder y, y empiezan los cuestionamientos, entonces empiezan las llamadas, ¿no? Las famosas quest, las búsquedas del Jesús histórico. Entonces decir, bueno, ya basta de tantas preguntas, vamos a responder y vamos a empezar a buscar. Entonces, todas las búsquedas de ese Jesús histórico han sido un estrepitoso fracaso, ¿no? Y la última que formalmente se intentó en el siglo XX es la llamada la Third Quest, la tercera búsqueda, ¿no? Y son los partidarios de esa tercera búsqueda, fundamentalmente discípulos de Rudolf Bultmann, quienes elaboran, ¿no? Ya que no hay manera, porque en realidad la evidencia histórica es ínfima, ¿no? Para este personaje. Estamos hablando de solamente literatura religiosa, ¿no? Que apunta a otras cosas, ¿no? Que apunta a establecer un sistema de valores, ¿no? Algún tipo de creencias para relacionarse con el mundo, en fin, ¿no? Todo eso es válido dentro de lo que se entiende, de lo que uno puede entender una religión, pero evidencias, pues, brillan por su ausencia. Es la falta de evidencias precisamente uno de los principales problemas para sostener a un Jesús histórico. Entonces, estos organizadores de la llamada tercera búsqueda establecen una serie de criterios, cada uno más desopilante que el otro, ¿no? Establecen por ejemplo, el criterio, bueno, hay criterios que son válidos, el criterio de múltiple atestiguación, por ejemplo, que tiene que haber diferentes fuentes. El problema es que las fuentes que se mencionan para Jesús son una sola y todas las copias. Y eso no es válido en la metodología histórica. Las fuentes tienen que ser independientes entre sí, así que ese criterio no se ha cumplido en el Jesús histórico, ¿no? O sea, los evangelios canónicos no son una fuente independiente. Está el de Marcos y todos los demás son relecturas de Marcos, ¿no? Los llamados sinópticos, e incluso el de Juan es una especie, ¿no? Y es más, el de Marcos ya se ha descubierto todo el mecanismo por el cual en realidad es una reescritura de la Odisea, y el Evangelio de Juan es una reescritura de las Bacantes de Eurípides, ¿no? O sea, son realmente piezas literarias inspiradas en la cultura griega, ¿no? En el paganismo griego, y, y, no tenemos mucho más. Entonces tenemos otros criterios, ¿no? El criterio de la vergüenza, que es uno de los más graciosos, ¿no? ¿No? De que, no, de que si hay algo, digamos, totalmente jalado de los pelos en alguna parte de los evangelios, tiene que ser verdad, porque nadie había podido escribir algo de lo cual todos se rieran, ¿no? Entonces, eso, no sé, o sea, es tan tonto que a veces me asombra tener que explicar por qué es una tontería, ¿no? Es decir, digamos, tú fulano, que dogmáticamente sigues ese criterio de la vergüenza, que a ti te debería dar vergüenza, en verdad,
eh, tú, ¿cuánto? Unos 1800, 1900 años después de los supuestos hechos, ¿no? 2000 años, lo que sea, tú piensas que lo que a ti te parece vergonzoso, ridículo, ¿no? Es exactamente lo mismo que a alguien del siglo I, del siglo II, le va a parecer vergonzoso, ridículo. O sea, estás saltándote milenios de sociedad humana, ¿no? Para aplicar exactamente los mismos parámetros. Eso en primer lugar, ¿no? Y, y bueno, y en segundo lugar, eh, ¿cómo estás seguro de que realmente ese fue el pensamiento de quienes idearon eso? ¿No? Entonces, ahí hay muchas cosas que se están asumiendo, ¿no? Para poder establecer esos criterios, ¿no? Entonces decir, no, entonces ya cualquier cosa, ¿te parece tonto? Ah, es verdad. Si te parece tonto, es verdad. Ajá. ¿Pero por qué? Ah, por el criterio de la vergüenza, pues, ¿no? Ya, pero ese criterio es una tontería. O sea, y tratar de calificar, valorar, ¿no? Una evidencia sobre la base de algo tan jalado de los pelos como ese criterio. Y al final, los demás criterios son concurrentes, son un refraseo, ¿no? Y al final todo esto, como te comentaba, es producto de la famosa Third Quest, ¿no? Ellos fueron los que ya, pues, contra las cuerdas, como no podían encontrar evidencias, ¿eh? Entonces tendrían que ver, ¿no? De qué manera podemos hacer que esto sea verdad. O sea, eso, y eso para retomar lo que hablábamos al principio de los problemas de metodología, es lo más deshonesto intelectualmente en términos científicos. En ciencia, simplemente se sale a la aventura. Uno puede tener una idea preconcebida que digamos, nos guía a la hora de ir, ¿no? O sea, mi idea preconcebida, ¿no? Estoy aquí, tengo todo alrededor 360 grados para iniciar mi búsqueda, pero mi experiencia, mis ideas preconcebidas me dicen, busca por este lado. Y me voy por este lado y empiezo a encontrar. Pero la third quest y los criterios de dificultad es, no, 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 ¿sabes qué? Estoy frente a un laberinto, ¿no? Y yo lo único que sé es que quiero llegar a este punto y que mi conclusión va a ser esta y por lo tanto tengo que encontrar un criterio para que esto sea verdad. Eso es fanatismo puro. Eso no es metodología histórica, eso no es método científico, ¿no? Eso es todo lo contrario, el método anticientífico, el método de la fe, el creer que desde la fe se puede hacer un estudio objetivo y científico. Es mentira. Aquí la Third Quest es uno de los mejores ejemplos, ¿no? De cómo el dogmatismo se pretende disfrazar de metodología objetiva. No lo es, nunca lo ha sido. Y por lo tanto sus conclusiones no son para tomarlas en serio. Iván, y de Pablo, tenemos autores que dicen que este personaje Pablo es el que inventa este cristianismo, otros autores dicen que son sus seguidores. No tenemos nada extrabíblico que nos hable de la vida de Pablo, que sepamos que fue un personaje, un ser humano. ¿Qué opinas de él? En realidad hay todo un debate. eh, eh, digamos que si de Jesús de Nazaret no hay evidencias históricas a pesar de todos los textos en los cuales se le menciona, y se ha tratado de encontrar por ahí pruebas que no lo son, de Pablo de Tarso es peor todavía la situación, ¿no? Es decir, el mundo religioso judío, eh, que es una de las columnas en las cuales se basa el cristianismo, y por lo tanto el cristianismo, comparten una serie de características e incluso podríamos decir de vicios, ¿no? Por ejemplo, el famoso libro de Daniel. El libro de Daniel parece que está ambientado, no recuerdo bien la fecha en este momento,
Se supone que relata hechos de aproximadamente el año 400 antes de la era común, digamos así. Eh, y en él se profetizan cosas que iban a suceder en el año aproximadamente 200 antes de la era común. Bueno, lo que ya se sabe con, con total seguridad hoy día es que el libro de Daniel es del año 200 antes de nuestra era, ¿no? Y lo escriben ambientándolo 200 años antes para poder predecir lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, eso es bastante común. Definitivamente eso está en Marcos, ¿no? Un texto muy tardío y que dicen, no, 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 Jesús estuvo en el año, más o menos en la época de los años 30, cuando todavía no se había destruido Jerusalén, y dijo que todo esto iba a caer, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Nadie en su sano juicio puede decir, sí, él llegó y profetizó, ¿no? Esa es una, digamos que una herramienta de ganar estatus para cualquier religión es que haya un profeta, ¿no? El que adivinaba, ¿no? ¿No? Y aparte, digamos, de eso, está también lo que es la escritura, lo que le llaman, bueno, de varias maneras, pero una es la pseudoepigrafía, ¿no? El que los libros muchas veces se escribían de una manera anónima. ¿Y, ¿Y por qué razón? Porque normalmente el autor no era nadie. Entonces, para tratar de concitar la atención alrededor de un texto nuevo, entonces lo que se hacía era adjudicárselo a alguien famoso. Entonces, por esa razón es que se discuten muchos de los textos antiguos de escuelas filosóficas, porque muchas veces eran los seguidores de un maestro que de pronto ya estaba muy viejo y había muerto, ¿no? Quienes seguían escribiendo en su nombre, ¿no? Manteniendo sus enseñanzas, entonces, y ponían su nombre, ¿no? Entonces, entender la autoría se hace bastante complicado. Pero este personaje, Pablo, que significa Paul, de Paulus, que significa el más pequeño, que ya nos da la idea, ¿no? De que es una persona, o sea, de que es una especie de personaje también victimista, ¿no? Oh, miren, el más pequeñito fue el más grande de todos, ¿no? Entonces, es demasiado sospechoso hasta en el nombre. Hay muchas teorías que todavía que no cuentan. Por ejemplo, está la tesis de Hermann Dettering, este pastor alemán. Lamentablemente el cáncer se lo llevó a fines del 2018. Él recoge lo que llama las ideas de la escuela radical holandesa de inicios del siglo XX, y, y entre esas ideas están la de que el personaje satanizado en el Nuevo Testamento, eh, llamado Simón el Mago, ¿no? Es en realidad nuestro Pablo. O sea, que definitivamente había una tradición pagana de los filósofos itinerantes. O sea, eso ha existido en la cultura griega mucho antes que el cristianismo. Entonces, es perfectamente dable que hubiera algún maestro, algún santón, ¿no? Que estuviera, digamos, dedicado a difundir ideas alternativas dentro del judaísmo, porque el judaísmo entra en crisis grave con la destrucción del segundo templo del año 70, ¿no? Entonces, eh, y surgen una competencia tremenda entre estudiosos de la ley y devotos judíos por reformular, ¿no? ¿Por qué? Porque ha caído, porque ahora ya la religión no existe, ya no hay peregrinaciones, no todo el sistema de los sacrificios ya cae en desuso, entonces tienen que cambiar su culto de alguna manera, y surge pues toda una competencia, ¿no?
y ante esta destrucción, ¿y quién nos va y ahora quién podrá defendernos? ¿No? Empiezan a leer todos los libros antiguos, lo que los cristianos llamaron el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que es la Torá, la Tanaj, ¿no? Empezaron a leer eso en busca de una clave, maldita sea, tiene que venir el Mesías, ¿no? O sea, todo el mundo viene, nos conquista, nos pega, nos quita nos esclaviza, ¿no? En algún momento tiene que venir nuestro Salvador. Entonces esta idea del Mesías empieza digamos, a considerarse como un jefe militar, pero al ver que todo el mundo les pegaba, bueno, creo que la idea militar no nos conviene mucho, entonces el Mesías lo empiezan a transformar en otra idea, un poco más mística, pero el hecho es que hay toda una cultura de relectura y reinterpretación de los textos judíos en busca, ¿no? de lo que se llamaron unas listas de comprobación, ¿no? De que si este hecho se cumplía, entonces fulano era el Mesías. Y eran tan detalladas que hasta el día de hoy los judíos no aceptan, ¿no? Y dicen, no, al final no ha venido, ¿no? Dicen, ¿no? Ellos no, un judío tradicional no dice, no, ninguno ha cumplido los requisitos, ninguno ha venido, y de hecho los judíos mismos no tienen idea de que existía un Jesús, ¿no? Para ellos, los judíos se enteran de Jesús por boca de los cristianos, ¿no? Que les echan la culpa de haberlo matado y los otros, un momento, ¿no? ¿A quién, no? ¿A quién maté yo, no? Si a mí me estaban pegando en mi propia tierra y los romanos me estaban destruyendo, ¿no? Claro que con Herodes fue una especie de colaboración, ¿no? Pero ya a partir justamente Herodes muere en el año 4, antes de la era común, y ese colaboracionismo velado, ya los romanos lo apartan y dicen, no, ahora vamos nosotros ya directamente a administrar la zona, y ahí es donde empiezan todas las fricciones, ¿no? Y todos los deseos independentistas otra vez, ¿no? Entonces, al final de cuentas, bueno, el hecho es que en este contexto sí puede haber habido algún viejo maestro itinerante, pero que obviamente no decía las cosas que dicen los ortodoxos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Entonces, si alguien tiene el recuerdo de esas personas, de esos maestros, ya, esos serán unos mentirosos, ¿no? Y nos vamos a burlar de ellos en nuestros textos y hasta el final hasta lo terminan matando a Simón el Mago, ¿no? Por supuesto, se enfrenta con Pedro, que lo hace quedar en ridículo, y tantas cosas, ¿no? Así aventuras, ¿no? Básicamente, pues, para mofarse de él y para desprestigiarlo, ¿no? En otras palabras, para decir, no, todos los que han seguido a estos maestros están equivocados, ¿no? Él no es. Entonces, con el molde de ese maestro itinerante fundamental, se inventan a otro, y se lo inventan de una manera tan desprolija, ¿no? Que resulta que las supuestas cartas paulinas nos hablan de un derrotero de la vida de Pablo, y el llamado libro histórico por excelencia del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, nos indica un derrotero totalmente diferente, ¿no? Con una agenda muy distinta, ¿no? O sea, para Pablo, según él, que si existió, de repente habría que creerle, ¿no? Él se fue a Arabia, estuvo 3 años fuera, ¿no? Y se fue, pues, dio un recorrido, ¿no? Hasta que en el camino a Damasco se cayó del caballo y todo eso, ¿no? ¿Y qué dicen los Hechos de los Apóstoles? Como a ellos les interesa la agenda de decir que no, que esto era por Jerusalén, entonces tenían que, no, lo primero que hizo él fue ir a Jerusalén a rendir pleitesía, ¿no? A la iglesia de allá, que ni siquiera existía, porque no hay ni rastros de cristianismo en Jerusalén en todo el siglo I, ¿no? Entonces ahí digamos que no, eso no es historia, eso es básicamente una agenda política, están tratando de dar a entender la sujeción que el lector debe tener a ciertas, ¿no? a ciertas doctrinas,
pero eso no es historia. Y si tuviéramos que considerar estos libros como una fuente histórica, entonces automáticamente tendríamos que descartar. O los Hechos de los Apóstoles son una, claro, que incluso nos cuentan, ¿no? Que uno de estos personajes tenía tanto hambre que se subió a un techo y ahí tuvo una visión divina de que había una mesa enorme con un montón de comida. Claro, tenía hambre, pues, estaba alucinando ya, ¿no? Entonces, y eso que ese es un libro histórico, ¿no? No me van a reír, pues, ¿no? Entonces, y si dices, no, hay que tomarlo en cuenta, ya, entonces elimina las famosas cartas Paulinas y te quedaste sin tu Pablo, ¿no? Entonces, hay demasiados problemas por eso, así que no, digamos, el mismo Detering en un libro muy bueno que tiene, que se llama El Pablo falsificado, ¿no? Traduje que Richard Price, no, Robert Price, ¿no? Tradujo el inglés, ¿no? Porque estaba en alemán. Allí precisamente Detering dice que él admite, ¿no? Esto al final es una especulación y tendrían que haber textos y evidencias de eso, pero por lo menos del llamado Pablo de Tarso no hay evidencias. Fuera de sus cartas, que son, o sea, yo cualquiera, yo escribo una carta para poner, porque la carta era digamos, el medio por excelencia de la antigüedad para establecer, por ejemplo, Epicuro con su carta a Meneceo. Entonces todos hay, ¿no? La ética de Aristóteles la escribe a Nicómaco, ¿no? Por eso le llaman la ética nicomaquea, pero entonces las cartas eran una manera, ¿no? De decir, bueno, te escribo a ti y mira, y se supone pues que esas cartas se leían en público, entonces no las leía solamente el supuesto destinatario, y eran una manera de difundir doctrinas, ideas, recomendaciones, etcétera, Y ¿no? Entonces, tradicionalmente la iglesia le atribuye a Pablo 13, creo. claro, pero hoy en día los estudios bíblicos están totalmente Claro. seguros de que la mitad de eso es falso. Sí, y eso es algo interesante que nos menciona Detering nuevamente en su libro, The Falsified Paul. Nos dice, desde el siglo XIX, dice, se consideraba que los mismos criterios usados para descalificar el, la mitad del Corpus Paulino como una pseudoepigrafía del siglo II, dice, son exactamente los mismos criterios que nos pueden descalificar la otra mitad. Realmente dice, no hay razón para pensar que estas cartas que entre comillas consideran auténticas son cartas escritas en el año 60. Eso dicen es, digamos, de lo más, digamos, especulativo. No hay manera. Cualquiera escribe una carta este, e inventa a alguien que la está escribiendo, y entonces los demás leen, oh, entonces esta persona existió. Y eso no es un modo válido, digamos, como criterio de verdad. Entonces eso, digamos, está completamente en discusión, ¿no? Detering es bien claro en su libro en responsabilizar directamente a Marción como el inventor de las cartas paulinas. Para él, y que fue curiosamente el primero en establecer un canon neotestamentario. Obviamente Marción era un antijudío, pero declarado, detestaba todo lo que era lo que fuera cultura judía. Entonces, para él solamente el Evangelio de Lucas. Para él ese era el texto válido, los demás no los tomaba en cuenta. Entonces su canon era Lucas con algunas cartas de las llamadas cartas paulinas, no todas tampoco. Entonces, y esa idea de establecer un canon de libros autorizados fue lo que las otras iglesias empezaron a copiar, ¿no? De hecho, Marción casi toma bajo su poder la iglesia de Roma, dio una donación enorme, él venía de una familia de fabricantes de barcos, ¿no? O sea,
pero le devuelven la tremenda donación. Creo que esa es la única vez que la iglesia ha devuelto plata en toda su vida, y, y lo votan, ¿no? Pues de Roma, ¿no? Y entonces él, y, y esta iglesia de Roma, pues de todas maneras adopta parte de sus métodos, y en fin, ¿no? Y terminan apropiándose también de Pablo y de todas estas redacciones, en fin. Es un asunto muy, digamos, sujeto a discusión, porque la evidencia es pobrísima, ¿no? Pero salir muy orondo a decir, no, Pablo existió porque hay una carta donde dice que el que la escribe es Pablo, eso es una manera muy infantil de, digamos, de sacar conclusiones. No, eso no, yo no estaría eh, en absoluto seguro de la historicidad de un personaje solamente por eso. Eso realmente, considerando el énfasis que tiene el cristianismo como herencia del judaísmo, que son religiones de libro, son religiones que se escriben, ¿no? Entonces, qué mejor pues que escribir lo que a mí me da la gana para que todo el mundo entre en vereda. Entonces, eso realmente no, yo tampoco lo considero un criterio válido, ¿no? Y, y al final el cristianismo es una suma de muchas cosas, entonces no es que uno lo inventó tal, fulano, al final alguien soltó una idea, esa idea pareció buena, entonces varios la continuaron y luego otro agregó otra idea, y en realidad es así como el ser humano ha evolucionado socialmente durante toda su vida. Toda la vida los humanos hemos sido así, como para seguir la frase de Stephen Hawking, estamos trepados en hombros de gigantes, ¿no? Siempre, ¿no? Los grandes logros de alguien, entonces los usamos, los aprovechamos y de allí nosotros podemos aportar. Y ese tipo de crecimiento acumulativo, darwiniano en la selección de ideas, de las más adecuadas, eran las que más sostenían, las que más explicaban, eran las que se mantenían. Eso explica perfectamente al cristianismo. No tenemos que inventarnos a un zombie que caminaba sobre el agua. No, no es necesario. Iván, ¿qué opinión tienes respecto a este tiempo en el que estamos viviendo, donde muchos cristianos han salido de la religión? Tenemos muchos ex cristianos hoy en día, ateos, agnósticos. Eso ya es muy común hoy en día. Gran parte de ellos, claro, salen como heridos de la religión, como al entender que muchas cosas que le enseñaron estaban mal enseñadas, no eran como se las plantearon. Pero también hay un grupo de ateos, te lo pregunto porque yo sé que tú eres ateo, que no son ateos formados a partir de ser cristianos, sino que son ateos de toda la vida. Uh-huh. Pero ¿qué opinión Sí. tienes de estos nuevos ateos, nuevos agnósticos que salen de la religión? Bueno, bienvenidos, ¿no? En realidad, se me hace un proceso, ¿no? Mm, la religión en realidad nunca ha dado respuestas, lo único que hace es impedir las preguntas. Y, y en una era que desde hace creo que 50 años, no sé, se le está llamando la era de la información, es imposible que las religiones apliquen los métodos de censura descarada y a mansalva que aplicaban antes, ¿no? Puedes encontrar en las redes escritos de católicos, así, de católicos practicantes, ultra, o sea, el 0,5% del catolicismo hoy en día, que lamentan que no exista la Inquisición todavía, ¿no? Que desean que hubiera Inquisición, ¿no? Para poder callar a todos los demás, ¿no? A los que no les gusta, ¿no? Hay ese tipo de catolicismo, ¿no? De hecho, que lo hay. Pero ya es imposible poder practicar ese tipo de ocultamiento masivo de información. Entonces, La ante internet, eso, las redes sociales han servido. han servido, aunque yo tiendo a pensar igual que Humberto Eco, ¿no? Lo único que han hecho las redes sociales es quitarle la censura a los imbéciles, ¿no? Y ahora
cualquier idiota habla, se hace escuchar y las idioteces se difunden, ¿no? Y ahí tienes ahora, pues mira la cantidad de terraplanistas que hay, ¿no? Los que dicen ahora, ¿no? Escuchan, ¿no? Lo que dicen ahora, que el coronavirus es un invento de laboratorio, que se articula a través de las antenas de 5G para implantarnos chips, ¿no? En fin, ¿no? O sea, ahí la conspiranoia está a la orden del día, ¿no? Entonces, las redes se pueden utilizar de muchos modos, ¿no? Pero yo sí creo, ¿no? Como Humberto Eco, que en realidad han empoderado a los más tarados, ¿no? Y, y en realidad, pero el hecho es que eso es una muestra patente de que no puede haber una censura completa. En China están como locos, el gobierno chino, creo que Google abandonó las oficinas en China porque el gobierno quería pues censurarlo todo, estar mirando, revisando todo lo que llegaba, revisar. Entonces y aún así les cuesta, ¿no? Entonces hay disidencia de todas maneras, ¿no? Eso es lo obvio en todos los sistemas. Entonces, ya eso no va a ocurrir, un control completo de la información es imposible, o sea, por eso el futuro está siendo cada vez menos orwelliano, ¿no? Y está siendo cada vez más huxleyano, por decir, ¿no? O sea, ya lo que decía George Orwell en 1984, ¿no? Sobre el gran hermano y el control total de la información y todo eso, solamente pues lo tenemos en los loquitos estos de Corea del Norte, creo, ¿no? Y todo lo demás no es, claro, Orwell escribió horrorizado por el estalinismo, pero esos procesos no se están dando ya de esa manera. En cambio, Huxley en A Brave New World, ¿no? En un mundo feliz, él decía, ¿no? Que en realidad los poderes fácticos lo que van a hacer es inundarnos de información, y sobre todo información de entretenimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente se llene la cabeza de estupideces y nunca pueda hacerse las preguntas correctas. Y yo pienso que ese diagnóstico de Huxley es muchísimo más acertado, digamos, considerando el día de hoy, ¿no? Me parece más cierto eso o sea, hay muchísimo menos grandes hermanos digamos, que programas farandulescos, ¿no? O sea, esa es más la norma que otra cosa. Entonces no va a haber, no va a haber esa posibilidad de manejar la información. Entonces, ya en estos momentos, cualquier cuestionamiento que haya, algún tipo de idea, si tú de verdad quieres averiguar sobre eso, puedes buscar con un poquito de calma, puedes googlear, como se llama ahora, y vas a encontrar fuentes de información y entonces vas a poder hacerte preguntas. Y claro, la gente no se va a volver atea de la noche a la mañana, ¿no? Hay gente, como dices, ¿no? Hay ateos que han nacido de familia atea. Tengo por ahí un amigo que proviene de una familia así, qué suerte que tuvo, pero la inmensa mayoría de los ateos de mi generación, por decir así, todos hemos sido bautizados en el catolicismo, ¿no? Entonces, por una cuestión, pues, cultural, ¿no? De tradición de nuestros países. Claro, hay unos que les ha costado, ¿no? Sus 20, 30 años o más, romper las cadenas de ese dogma. Otros nos hemos ido mucho más temprano de eso. Pero yo estimo, pues, que eso explica también la gran proliferación de estas sectas de tipo New Age y todas estas creencias que dicen, no, que lo holístico, ¿no? Y no, la iglesia no, que esto, que el otro, pero sí hay algo, hay un Dios por ahí dando vueltas, y escuchamos planteamientos ya que se alejan del teísmo y que más bien ya entran en lo que es el deísmo, el panteísmo, ¿no? Un poco más a lo que Baruch Spinoza pensaba, ¿no? Que era lo que pensaba Einstein, ¿no? Una experiencia personal con el creador como alejado de las religiones. Exactamente, que era justamente el tipo de cristianismo inicial, el llamado
cristianismo gnóstico no era políticamente conveniente, porque planteaba una relación directa que uno podía encontrarse explorando dentro de sí mismo, uno se relacionaba con Dios. ¿Eso qué significaba? Intermediarios abstenerse. Entonces eso deja fuera todo el clero, toda la iglesia, toda la El organización, ¿no? negocio. ¿Dónde está el negocio? ¿No? Entonces, eh, por eso es que el gnosticismo cristiano no tenía posibilidad alguna de triunfar, realmente, ¿no? Es, así que bueno, pero el hecho es eso, ¿no? Que estamos viviendo una transición así de lo New Age, ¿no? Y poco a poco eso va a derivar pues en un mundo menos creyente. Y no sé si termina como profetizan los de South Park, ¿no? Que va a haber dos facciones de ateos peleándose por la santa ciencia y por su interpretación auténtica. Eso ya es muy difícil, ¿no? Digamos, predecir algo de ese tipo, pero estamos en ese momento intermedio. Lo New Age representa ese tipo de, ¿no? Ese creyente que ya no quiere creer de la misma manera que antes, pero todavía no quiere dejar de creer, ¿no? Está ahí en la nebulosa, ¿no? Es eh, como esto que se llama el misticismo, que adecuadamente este escritor indio, Javed Akhtar, dice, ¿no? La religión es el opio del pueblo, ¿no? Y la espiritualidad es el opio de los ricos, ¿no? ¿No? De los que les da vergüenza, ¿no? Es la religión del religioso que se avergüenza de la religión, básicamente, y le llaman espiritualidad, ¿no? Y lo llenan de esas palabras, de eso, no es eso, ¿eh? No es nada, al final, no, pero si es, no, tampoco es, tampoco. ¿No? Y así es, ¿no? Entonces no pueden definir ni saben qué cosa es, pero no es lo que tú dices, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es así, pues es una etapa de confusión, ¿no? En que las creencias digamos, puestas en la picota y la gente no sabe qué hacer. Entonces vamos a tener que esperar todavía un tiempo, ¿no? Para que, digamos, haya un decantamiento entre los que son no creyentes, aunque en estos momentos, si consideramos el mapa de creencias, me parece que de los 7.300 millones de personas que somos en el planeta, alrededor de 2.000 millones son cristianos, de cualquiera de sus 10.000 denominaciones. Unos 1.600 millones son musulmanes, unos 1.500 millones se declaran sin religión, porque ya vamos por ustedes musulmanes, en cualquier momento los alcanzamos, y sin reventarnos la barriga con bombas, y unos 800 millones de personas son hinduistas, ¿no? Y después ya vienen ya religiones de mucho menos. Entonces, la descreencia está aumentando en el mundo. Claro. O sea, eso es un proceso que yo considero irreversible, ¿no? Es un proceso básicamente de que la gente se empieza a dar cuenta con mejor educación, con mejor información. Y la verdad que yo no siento que ninguno esté cambiando el mundo, ¿no? Ninguno de esto lo hacemos, ¿no? Basta con tener un sentido de búsqueda de la verdad, ¿no? Y tener sentido del humor, porque, bueno, para eso uno puede divertirse, ¿no? Porque es lo que decía Madeleine Murray O'Hair, ¿no? La fundadora de American Atheist. Que es una frase muy larga que no recuerdo, ¿no? Pero algo así, ¿no? Te voy a decir lo que ustedes han hecho con los ateos durante 1500 años, ¿no? Nos han perseguido, nos han matado, nos han colgado, nos han descuartizado, nos han decomisado todas nuestras propiedades, nos han impedido ejercer nuestras profesiones, nos han impedido estudiar, ¿no? Nos han satanizado, nos han aislado, ¿no?
nos han tratado de todas estas maneras, y hoy día ustedes se sienten ofendidos porque nos reímos de ustedes, Ajá. ¿no? Entonces, y creo que había una frase, no recuerdo, no sé qué sacerdote la dijo: cuando los ateos tengan el poder, al menos tengo la tranquilidad de que no van a hacer con nosotros lo que nosotros hicimos con ustedes, Claro. ¿no? Porque va a ser así, ¿no? Va a ocurrir eso. Así que, por lo pronto, yo me siento, me relajo, ¿no? Sigo leyendo, si tengo tiempo lanzo memes en mi muro, y si no, para reírme de las cosas, ¿no? Y el que no tenga sentido del humor, pues, amigo, el siglo XXI no te va a sentar muy bien, que digamos, ¿ah? Claro que sí. Hoy en día, en este mundo, hay que tener tolerancia a todo lo que es diferente, ¿no? Y saberse reír de todo, ¿no? Claro, incluso en la crianza de los niños dicen que los niños criados en hogares ateos son niños más sanos, porque no sufren este adoctrinamiento, porque los papás ateos no crían a los niños con la mentalidad de que no, tú no debes creer en Dios, Dios no existe, sino que les dan Ajá. esta libertad de que ellos escojan, ellos estudien, ellos indaguen. No pasa lo mismo en un hogar tipo religioso fundamentalista, donde al niño desde chico se le adoctrina en la forma de vestir, de pensar, qué es lo que leer, qué es lo que ve en la tele. O sea, años atrás los pitufos eran satánicos. Ah, sí, claro. Sí. Y ni qué decir de Pikachu también. Claro. Ahora, claro, es cierto lo que dices. O sea, yo, por ejemplo, a mis dos hijas, nunca les presionaba demasiado. O sea, sí les decía abiertamente que la religión era una tontería, que la clase de religión era clase de tonterías, ¿no? Eh, pero estuvieron un breve tiempo y después las exoneré del curso, cuando ya fue posible hacer eso acá en el Perú. Y, pero digamos que yo no he impulsado eso, ¿no? Ni siquiera a mis hijas les he dicho no creas, sino sencillamente no las he mandado a la iglesia, no les he estado imponiendo eso. Y me da un poco de pena, porque yo quisiera que conocieran la Biblia, que la leyeran, pero a uno les digo el versículo tal, ¿no? Y no saben de qué les estoy hablando, Ajá. ¿no? Y me arrepiento a veces de haberlas exonerado del curso de religión del colegio, porque aunque sea hubieran tenido que leer ese libro, porque quien lee la Biblia se convierte en ateo, ¿no? Entonces, que la lee completa, pues, no solamente el cherry picking, ¿no? Poner las partes bonitas, ¿no? Porque, ¿no? En cambio, a veces yo de portada de Facebook pongo, pues, Ezequiel 20:16, ¿no? ¿No? Que es mi versículo favorito, ¿no? Pero hay muchas partes de la Biblia que Y se bueno, pueden hay, leer, ¿no? tenemos hoy en día también este grupo de cristianos que ellos se molestan con investigadores como tú, que al no tener el Espíritu Santo, al no ser cristianos, lean la Biblia. Hay muchos cristianos que sienten que si tú ya dejas de ser cristiano o no eres cristiano, no tienes este derecho de leerla, estudiarla, enseñarla, o lo que sea, referente a ella, en torno a ella. Mm. Bueno, sí, claro, ya que les queda más que hacer pataleta, ¿no? Ah, Eh, y es curioso, ¿no? Porque uno de los principales reclamos de Martín Lutero, cuando hizo su revuelta y causó la última gran escisión en la iglesia cristiana, fue justamente el reclamo de que la gente leyera la Biblia, ¿no? ajá. Porque en realidad, solamente en las misas los curas hacían su cherry picking, buscaban unas partes bonitas, y eso era lo único que se conocía. Era difícil que la gente tuviera Biblias hasta ese año. Entonces, en realidad, se puede decir que, ¿no? Ha sido hasta la mitad de la historia del cristianismo en que la Biblia no era algo. De hecho, que fue Tyndale, ¿no? El primero que hizo su propia traducción de la Biblia al inglés, le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, ya cuando la segunda traducción, que fue la que hizo la llamada King James Version, ¿no? O, no sé, King James puede ser Jaime, puede ser Jacobo, no sé cómo lo traducen al final, pero como ya fue el rey, pues ya no se iban a atrever a decapitar al rey, entonces ya
ahí empezó, ¿no? A aceptarse, ¿no? La traducción de la Biblia a vulgatas, ¿no? Que le llama a idiomas comunes, pero ha sido un proceso muy largo, ¿no? Entonces, bueno, que ahora digan que tú no puedes, que tú no... Bueno, está bien, pues, ¿no? Pero no se trata de poder, se trata de saber, Ajá. ¿no? Hace, por ejemplo, el año pasado yo he estado tranquilo, ¿no? Básicamente leyendo, a ver si de pronto empiezo a subir más cosas a mi canal. Y de la nada, sí, me llamaron a debatir a la Universidad de San Marcos con un pulpín, pues que era hijo de un pastor, creo, ¿no? Que ya yo ni lo conocía, ¿no? O sea, para prepararme para ese debate, creo que revisé unas cosas, 5 minutos en el taxi mientras iba para allá, ¿no? Y por supuesto, creo que no tuve que levantar más de un dedo para que quede en ridículo el pobre tipo, ¿no? O sea, y son así, pues, estos cristianos, son fanáticos, tratan de quitarle validez a todo y repletan todos sus razonamientos de falacias, ¿no? Entonces, y justamente yo empecé, me acuerdo, ese debate equiparando el cristianismo a una película, ¿no? Es decir, cuando, cuando uno entra al cine y de pronto, antes de que justo cuando va a empezar la acción de la película y de pronto vemos un cartel, se pone negra la pantalla, y vemos un cartel al centro que dice, la siguiente película se basa en hechos reales, ¿no? Y en ese momento, oh, ¿no? Y te la crees más, ¿no? ¿No? O sea, es un efecto, ¿no? Y estos miserables de los hermanos Cohen lo hicieron en esta película, una película muy buena de ellos que se llama Fargo, que es del año 97. Y sale, pues, ¿no? Cuando empieza Fargo, tú lo ves, ¿no? Esta película se basa en hechos reales, ¿no? Y el miserable de Joel Cohen, pues, en la conferencia de prensa, él decía, no, que la película es ficticia, pero pusieron eso por fregar, ¿no? 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 Entonces, ¿no? O como Tarantino que te lee, ¿no? Que parte importante de cierta subestructura narrativa de un personaje es la lectura de un versículo, Ezequiel 25:17, ¿no? La cena del hombre justo se ve asediada por todas partes por las iniquidades de los malos y las traiciones de los hombres malvados, ¿no? Bendito, bla, 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 bla. Entonces, todo ese versículo no existe. Ese lo inventó. Le pone una numeración, pero si todos los que fuimos a la Biblia a leer Ezequiel 25:17 y encontramos otra cosa, ¿y esto qué? Y nos dimos cuenta, Tarantino pues está haciendo cine. No tiene por qué ser verdad. Claro. ¿No? Lo siguió haciendo en Bastardo sin Gloria, ¿no? A reinventar la historia. O sea, es el cine, es el arte, y la literatura puede hacer eso, ¿no? Y eso es lo que son los evangelios canónicos, es una película. Ahora bien, la pregunta era esa, a ese auditorio que eran casi todos, me acuerdo que la invitación a ese debate fue de la Federación de Estudiantes Cristianos de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y, y les decía, para ustedes es más creíble esto si ocurrió. Ustedes están tomando ese punto de vista del espectador que entra a ver la película y le ponen esto, y si no es igual de inspirador, ¿no? O sea, hay una película de este director que ya falleció hace más de 4 años, el italiano Ettore Scola, tremendo director, y hay una película suya que se llama Splendor, que esa película tiene el efecto de que es la única película hasta ahora que me ha hecho llorar siempre. Todas las veces que veo, los últimos 7 minutos son demoledores, demoledores, como homenaje al cine. Y, y eso, y en esa película había o sea, me gustaría que eso hubiera ocurrido, ¿no? Pero yo sé que eso es un guión, pero lo que cuenta es tan profundo, toca una fibra tan, probablemente una fibra muy sensible en mí, porque estoy seguro de que no todo el mundo le conmueve ese final como a mí, ¿no? Y tiene otras reflexiones ¿no? Cuando hay un crítico de cine que camina junto con el cura y le dice,
y se entera de que parece que fue verdad, ¿no? Que en los años 30, no lo sé, en Italia la iglesia estableció una red de cines para pasar películas de propaganda religiosa, obviamente. Y entonces el personaje de Splendor, el central, es Marcello Mastroianni, que es el dueño de un cine que está en crisis, ¿no? Un cine antiguo, con claraboyas, con mezanine, plateas y todo. Y se encuentra con el cura, ¿no? Y está, sí, el cura, así que, señor padre, usted me está haciendo la competencia, le dice, no, no, le dice, por favor, ¿no? En nuestro negocio usted sabe que son las almas, ¿no? Es lo espiritual, ¿no? Y el otro voltea y le jala creo que la propaganda. Oiga, pero pa- parece que las almas pagan la misma entrada que pagan mis espectadores, le dicen, ¿no? Para ir a su cine, ¿no? Y más adelante el crítico, hay un crítico amigo del personaje de Mastroianni que siempre iba gratis a ver las películas para hacer su reseña en el periódico. Y el crítico está caminando con el cura también hablando de esto del cine y le pregunta, padre, ¿no se le ha ocurrido a usted que pronto el cine se inspiró en las iglesias? En tener un lugar oscuro, secreto, ¿no? Aislado del resto del mundo, ¿no? Entonces, a raíz, ¿no? Y que no es curioso que ahora usted, todo está dando vueltas, ¿no? Y ahora la iglesia está abriendo cines, ¿no? Entonces todas estas ideas las volqué de alguna manera en ese debate y les pregunté, ¿no? O sea, propiamente les dije, si Jesús de Nazaret no hubiera existido, como yo estoy seguro de que no ha existido, la narrativa que está en los evangelios y que los inspira a ustedes, ¿sería realmente menos inspiradora? O sea, el que haya sido una verdad histórica es la base principal de la fe que tienen ustedes, y más adelante, en medio del debate, el pulpín me respondió, ¿no? Y de alguna manera porque dijo que si la resurrección de Jesús no fue verdadera y no ocurrió de verdad, todos nosotros somos indignos. Así lo dijo. Entonces, ¿Dónde se puede oh, ver eso? ok. No, si tú lo dices. No, entonces, bueno, no sé, estaba en mi muro por ahí, un amigo grabó, no sé, por ahí está, yo publiqué la propaganda y creo que estos chicos lo transmitieron por Facebook en vivo, quedó como video, pero no quedó todo. Y un amigo mío lo grabó y en mi muro estaba mi amigo puso, ¿no? Por si acaso, aquí está el link para que vean, ¿no? Entonces hay que buscarlo en tu muro. Si esto habría que buscar noviembre del año pasado. Ya. Noviembre del año pasado. De repente por interno te lo paso, después voy a ver si Genial. Genial para verlo. encuentro eso, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Y justamente hacia el final, en el final de este libro del Pablo falsificado de Hermann Dettering, él también al final incluye una reflexión de ese tipo y él se pregunta, ¿el cristianismo en este momento debería pasar a otro tipo de culto mucho más espiritual, mucho más enfocado en las obras, ¿no? A la sociedad, que digan, porque él lo dice con todas las letras, todos los reclamos históricos de la iglesia son falsos, ¿no? Entonces, pero esos reclamos históricos fueron los que le dieron la victoria en la pelea por autoridad. Lo que hizo que la iglesia fuera lo que es ahora fue basarse en esos argumentos de historicidad, ¿no? Entonces es el establishment católico el que sufre más. Si ellos tuvieran que decir, claro, fue un cuento, pero hoy en día Claro. se sabe que fue un invento, el famoso legado de Constantino, que fue lo que permitió que la iglesia se agarrara un montón de propiedades en toda Italia y más allá,
diciendo no, porque el emperador Constantino dijo que a la muerte de él debería la Iglesia Católica, ¿no? Y ya está, mira, aquí está el papel, ¿no? ¡Uy, sí, verdad! Toma, 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 ¿no? Y después se descubrió que eso lo habían falsificado ellos para quedarse con todo. ¿Devolvieron algo? No. Entonces, es la historia del cristianismo es la historia de la falsificación. Todos sus inicios, todo lo que han logrado, se ha debido a falsedades y específicamente a documentos falsos. Esa es su historia. No es nada gloriosa. Entonces, yo entiendo pues que algunos se pongan a patalear, no, no tienes derecho a decirme nada ni a leer nada, ¿no? Claro, y tenemos este Dios que, si existe, lo permite. No hace nada como para que su iglesia no se vea manchada. Ah, por supuesto, ¿no? Cuando me han dicho eso, ¿no? De que solamente los cristianos tenemos derecho de leer esto que el otro, ya está bien, pero tú no me tienes que decir eso, que me lo diga tu Dios, estoy aquí sentado esperando, ¿no? Que me parte un rayo, a ver, pues que haga, que cuando yo vaya a agarrar una Biblia, venga un relámpago y la incendie, para ti no, con una voz así que resuene, ¿no? Pero hasta ahora no pasa. Me siento decepcionado, sería una prueba de la existencia de su Yahvé, pero bueno, el hecho es que realmente, Han ocurrido digamos, cosas monstruosas en la iglesia y nunca se ha hecho nada. No ha salido este poder sobrenatural a detener, a defender, a evitar. O sea, es lo que me cuestioné muchos años. claro, no es decir, parece ser, ¿no? Que este Dios reniega de los homosexuales y del aborto, pero nunca levantó un dedo para que un cura no viole a un niño. Qué curioso, ¿no? Qué curiosa escala de valores, ¿no? Entonces, bueno, eso es justo. Y lo curioso es que esos cuestionamientos de pederastia, de concupiscencia, de gula, de codicia, son exactamente los mismos reclamos que había en el año 1200 y que propiciaron el apogeo de los cátaros, ¿no? Entonces es lo mismo. La iglesia es exactamente lo mismo, toda la vida ha hecho lo mismo. Toda la vida ha abusado de niños, ha abusado de las mujeres, ha abusado de los pobres, ¿no? Ha estado en buenas relaciones con el poder de turno, y si es un poder de turno conservador, ¿no? O de derecha, mejor todavía, ¿no? Entonces, en realidad es contra eso. Muchos ateos empiezan siendo simplemente anticlericales, ¿no? No son anticlericales, pero dicen, no, o sea, debe haber algo, pero o sea, que no puede ser que estos tipos sean los encargados en la tierra de promover estas enseñanzas, ¿no? Claro. Y no ocurre solo en la iglesia católica, la iglesia protestante, la evangélica, ocurre lo mismo. O sea, tenemos Sí, por un lado los católicos, los curas violadores, y también por el otro lado los pastores violadores. Y ajá, noticias encuentras en internet por montones y en distintos países. sí, sí. Bueno, y en realidad también en otras iglesias, ¿no? O sea, me refiero ¿qué podemos decir, pues, del trato a la mujer en el Islam, ¿no? Y en el judaísmo ortodoxo, que tiene unos casos alucinantes también. Creo que el problema del coronavirus en Jerusalén está por el problema de los judíos más ortodoxos y recalcitrantes que insisten en que no acatar nada y no sé Ah, qué, y los Men in las tasas de Black, estos contagio. hombres de negro. Sí, exactamente, ¿no? Entonces es bien complicado manejar este asunto de los cultos, ¿no? Las religiones ahora están contra las cuerdas y resulta que bueno, que no hay pastores en los hospitales, ¿no? Qué raro, pero si a veces hay gente que está convulsionando y les hacen un kamehameha y los curan, ¿no? Espectacularmente. Y no salgo de mi casa porque me voy a contagiar, ¿no? El gran sanador. Las noches de gloria de Cash Luna desaparecieron.
Ajá, sí. No, sí, en verdad, ese ha sido, digamos, esta pandemia está poniendo a prueba todo, toda Claro, la sociedad dejó todo humana. eso en evidencia. Sí, Exacto. sí, exactamente, sí. Eh, Te agradezco, Iván, esta charla. Genial. No, qué ocurrencia. Sí, genial Vale. estuvo. Así que no sé si puedo invitarte en otro momento, porque siempre Sí, después de claro, estas grabaciones surgen dudas, preguntas, comentarios que pueda hacerte más adelante. por supuesto, a la orden cuando gustes. Muchas gracias, Iván. Y gracias a todos los amigos que luego ven este video a través de Facebook, a través de mi canal de YouTube. Bien, de acuerdo, quedo atento Cariños a entonces. todos.